Gloria sea el nombre del Señor. Seguimos adorándolo, exaltándolo, porque hay amor y gratitud en nuestras vidas, ¿verdad? Hay pasión por nuestro buen Dios, nuestro buen Señor, nuestro buen pastor. Le amamos y le pedimos que cada día Él nos siga formando y nos siga levantando. Vamos a orar para poder continuar con esta enseñanza que el Señor ponía en mi corazón y seguirle pidiendo al Señor que nos siga hablando y edificando. Amén. ¿Cuántos han estado siendo edificados? Amén. Amén. Yo sí, y anhelando poder vivir cada día más esa palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta hora, este tiempo, Señor, que tú nos has permitido. Desde antes de la fundación del mundo, Señor, tú lo tenías predestinado, Señor, para que estuviéramos en este lugar, alabando, adorando tu nombre, bendiciendo, Señor. Tú eres el único que abre y cierra puertas, Señor. Y has abierto una puerta en este lugar para que tu nombre sea adorado, exaltado y tu palabra sea predicada al corazón de muchos. Te pedimos que pongas gracia y favor en nuestras vidas, que tu palabra, Señor, encuentre un lugar en nuestro corazón, que la apreciemos, la atesoremos, la vivamos, Señor. Te lo pido en esta noche. Cambia nuestra forma de pensar, abre nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra boca, nuestro corazón, ensancha nuestros pies para no solamente caminar, sino correr en este tiempo. Bendecimos tu nombre y que podamos estar preparados para cuando la trompeta suene. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Amén. Seguimos hablando acerca del tema conforme al corazón de Dios. Ya hemos estado viendo algunos pasajes muy importantes respecto a esto. Y hoy vamos a abordar este tercer punto que miramos acá, ya que hemos encontrado muchos acerca de cómo era David. En 1 Samuel 16-18 dice: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. Estuvimos viendo la semana antepasada la importancia de ser hijos, de tener paternidad, de tener casa y las bendiciones y los lazos que hay y deben de haber. Hemos visto acerca de saber tocar, de pedirle al Señor hacerlo bien hecho para Dios, ¿verdad? Que en este lugar se levanten adoradores en espíritu y en verdad y que le pidamos que Él nos dé la capacidad y el don, porque Él es el único que lo puede hacer, ¿verdad? Nos puede desarrollar en esa área. Pero hoy nos toca ver este tercer punto que dice: es valiente. Y seguimos viendo los otros después: vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Miren todas las cosas tan lindas. Vamos a ir abordando y con la ayuda de Dios avanzando. Pero hoy quiero tocar este tema entonces que decían que David es un hombre valiente. ¿Cuántos quieren ser hombres y mujeres valientes? Amén. Es importante llenarnos de valor en nuestro corazón para poder hacer la voluntad y la obra de Dios. Recuérdense que en la Biblia dice que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Y cuando nosotros empezamos a ver, ¿verdad, hermanos? Dios empieza a alejar y a sacar también muchas veces a los que tienen ese miedo, ese temor, esa cobardía. Lo vemos con Gedeón, ¿verdad? Le dice: mira, los que tienen miedo, sácalos primero. ¿Y quiénes tienen miedo? Y creo que eran como 10,000 hombres o 20,000, algo así, un número bien elevado. Se fueron porque tenían miedo. Y es que es importante, porque las personas que tienen miedo, ¿qué te van a meter? ¿Qué te van a trasladar? ¿Qué te van a sembrar? Porque tenemos que tener cuidado a muchas cosas, y las palabras normalmente son como una semilla, ¿verdad? La parábola del sembrador dice: el sembrador salió a sembrar. Y cuando miramos la palabra, es una semilla, lo hemos entendido. El corazón es una tierra. Entonces, cuando hay una persona con temor, ¿qué es lo que te va a meter? Temor. Te va a meter miedo, te va a querer hacer dudar. Y es por eso que Israel no pudo conquistar Canaán, porque iban 10 hombres llenos de temor dentro de los 12 espías. Y no pudieron conquistar esa tierra, esa generación, porque pusieron atención a los hombres de temor. Entonces ten cuidado con la gente que te quiere meter miedo. Gente que te quiere meter miedo. Ahora bien, nosotros debemos de saber también que hay muchos tipos de miedo, pero por lo menos yo los encierro tal vez en dos, muy general. Pero uno es un miedo que es reverente, que la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Es ese miedo a Dios, pero es un miedo
que no te aleja de Dios, sino que te acerca a Dios. Pareciera algo incoherente, ¿va? Porque el miedo te aleja. Ese es otro tipo de miedo y otro tipo de temor que también en su momento es bueno. Pero ¿cómo así que el miedo puede ser bueno? Sí, Dios puso un tipo de temor que te libra de muchas cosas y eso es bueno, sabiéndolo entender y manejar. Por ejemplo, ¿qué pasaría si ustedes miran que allá afuera anda un león? En la puerta está el león ahí caminando, que se escapó, digamos, de un zoológico. ¿Quién de ustedes saldría? Y, yo soy valiente, yo salgo, y dice que me va a hacer a mí. ¿Quién saliera? No, porque hay un miedo que te va a evitar y te va a librar del peligro. Entonces hay un tipo de miedo que te libra del peligro, como ese temor reverente que te acerca a Dios, que no te aleja, sino que te acerca a Dios, porque tienes temor de las cosas que te pueden pasar cuando te sales del redil. Entonces ese temor te aleja de las cosas malas y te acerca a Dios y te lleva a un temor reverente, un temor de respeto. Pero hay un temor que te paraliza, un temor que impide que tú puedas alcanzar tus sueños, alcanzar tus objetivos, y ese temor hay que eliminarlo, porque Satanás quiere llenarnos de temor, de esos temores que Dios no quiere que estén en nuestro corazón. No el reverente o el que te libra de los peligros, sino un temor que te paraliza, que te evita ir más allá. Ese temor hay que vencerlo. Solo por hacer una pregunta, pero ¿cuánta gente en la iglesia por temor no le sirve a Dios? ¿Cuánta gente en la iglesia por temor a veces no está tal vez en algún área sirviéndole a Dios? Digámosle, tal vez tiene muy bonita la voz, la hermana o el hermano, pero ¿por qué no está en el coro? ¿Por qué no está dirigiendo? Porque tiene miedo. Hay gente que a veces no habla acerca de los diezmos y las ofrendas porque tienen temor. A mí me ha tocado como ministro a veces gente muy fiel para con Dios, y de repente le decimos, hermanita o hermano, mire, puedes compartir el mensaje de diezmos y las ofrendas. No, por favor, mire, lo que usted quiera, pero menos eso. Entonces no es lo que uno quiera, ¿verdad? Hay temores que nos frenan. Así me decía una hermanita que yo la animaba siempre. Le decía, hermana, venza eso en el nombre de Jesús, usted tiene tanto de Dios. Ella, una mujer, en su negocio llegaban muchos pandilleros a comer y ella les hablaba del Señor. Ella les hablaba de Dios. Llegó algunos a la iglesia y hermana, ahí estaban ella. Pero para el momento de presentar las ofrendas tenían miedo. Entonces le decía, hermana, hay que orar y que Dios le ayude, porque ¿cómo le puede hablar usted a los maderos y tal vez para hablar del diezmo y las ofrendas tienen miedo o compartir un tema? Le digo, si cuando estamos hablando cara a cara a veces es más difícil, ¿o no? Porque en una forma general todos te oyen, no le hablas tal vez a nadie directo. No estoy diciendo que sea fácil, no, Dios es el que nos ayuda y nos capacita. Pero ya cuando es personal y personal, para algunos tal vez es más fácil, para otros es más complicado. Pero sea cual sea la situación en la cual te esté privando a hacer la obra y la voluntad de Dios por temor, hay que vencerlo en el nombre de Jesús. Entonces, parte de lo que estamos viendo hoy como título es decirle, Señor, yo quiero ser valiente. ¿Cuántos quieren ser valientes? Amén. Queremos ser valientes delante de Dios, que quiten los temores que podemos haber tomado de niños, que pudimos haber heredado de nuestros padres muchas veces, porque Dios dice que nos rescató de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que todavía están ahí y formaciones deben ser quitadas y cambiadas. Debemos de ser valientes en el nombre de Jesús. Cuando solo miramos algunos significados de esa palabra valiente, lo que quiere decir es esforzado. Entonces, valiente no es solo aquel en una definición, no solamente aquel que dice hagamos esto, no, sino que se esfuerza en hacer algo, es una persona entonces ¿qué? Valiente, ¿sí? Tiene una relación con ser una persona esforzada. Entonces, en la iglesia hay mucha gente también que es valiente, es muy esforzada. Se esfuerza en lo que hace, se esfuerza por buscar a Dios, y eso también requiere de valentía, de valor en su corazón. Aún cuando pueda estar rodeado de muchas cosas, no se detiene. Y tal vez algo que quiero decir hoy es para todos aquellos que quizás fueron los primeros en recibir al Señor. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien en la familia recibe primero al Señor? Todos los demás lo reciben con amor, con abrazos, con besos y aplausos. ¿Qué empieza a pasar dentro de la familia cuando alguien se convierte a Cristo? Me empiezan a atacar, se empiezan a burlar. ¿Cómo no el aleluya?
familia, vos ya te volviste loco también, ya te agarró feo, te volviste loca, y empieza un ataque, y empieza una burla, y empieza un ataque tremendo. ¿Qué se necesita ahí? Ser valiente. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Muchas familias se han salvado porque hubo un valiente que permaneció en Dios y la luz los alcanzó a todos. Entonces sigue esforzándote, sigue siendo valiente, sigue dando testimonio, y en su momento muchos de ellos se convertirán a Cristo Jesús. Entonces sigamos siendo esforzados en todo lo que hagamos para Dios, porque eso es ser valiente. Quiere decir fuerte. Fortalecernos en el Señor es muy importante. No debilitarnos. Hemos entendido y hablado acerca de ser débil. El ser débil te pone en mucho peligro. Debemos de crecer. El apóstol Pablo dice que debemos de soportar a los débiles en la fe. Pero no nos podemos quedar siendo débiles en la fe, que ciertas cosas nos afecten, y más que todo peleando en cuestiones de comida. Porque cuando hay debilidad en nuestro corazón y somos débiles en la fe, a veces estamos peleando por cosas y viendo cosas que eso no es nuestra lucha. Nuestra lucha es contra otras cosas en las cuales deberíamos demostrar valor y no ser débiles. Entonces es de fortalecernos en el Señor, y quiere decir poderoso también. Cuando ustedes miran, hay un pasaje que es una infinidad, es una riqueza que podemos ver ahí acerca de los valientes de David. ¿Han oído de los valientes de David? Los nombres, los significados, y es una riqueza tremenda de esos hombres de valor que nosotros debemos de ir alcanzando en cada una de nuestras áreas. Pero hoy quiero ir hablando de algunos de ellos, no de los valientes en sí de David, sino cuando la palabra asocia valiente, y obviamente vamos a hablar primeramente de David hoy. ¿Cuántos quieren ser valientes como David? Amén. Ahora bien, fíjense que voy a hablar acerca de 5 valientes en la Biblia. Hay más, y como digo, solo en los nombres de los valientes de David hay un montón, pero yo decidí quise tomar estos orándole al Señor para una administración de nuestro corazón. Y lo que quiero que miremos acá es que el nombre de David, su nombre significa amado. Y eso a mí me llamaba la atención mucho de poder ver que este valiente, su nombre significa amado. Entonces, ¿qué es lo que tiene que tener el valiente? Miren pues, no dice que su nombre significa amor, sino que su nombre significa amado. Y es distinto el concepto. ¿Qué diferencia hay en que su nombre no signifique amor a que signifique amado? Amado. Yo lo veo de una manera bien distinta. ¿Y saben dónde lo encuentro de esta manera? Cuando miramos en este pasaje Lucas 10:27, dice: Él contestó, el Señor contestó cuando le preguntaron de los mandamientos: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y luego dice: y ama a los demás, pero luego dice: como te amas a ti mismo. Entonces, cuando yo veo acá, deben de haber estos amores, como 3 tipos de amor. Primeramente, el amor a Dios, ese es el principal, el más importante, el amor a Dios. El otro amor que debe de haber, dice, amor para ¿quiénes? Para los demás. Pero antes está el amor a ti mismo. Porque si tú no te amas, ¿cómo puedes amar a los demás? Tienes que amarte a ti para poder dar ese amor. Ahora bien, tenemos que tener un cuidado y un balance, porque ustedes se recuerdan que una de las 18 características que aparecen en los últimos tiempos es amadores de sí mismos. Entonces, debe de ser el amor a Dios, el amor a mí y el amor a los hermanos. El amor al prójimo, el amor a los demás. Porque si yo ya no traslado ese amor a los demás y me quedo amándome a mí mismo, entonces ahí corro el peligro de tener una de las 18 características de los amadores de sí mismos, de los hombres de los últimos tiempos, ¿verdad? 666. Entonces sí debemos de tener balance y entender que debemos de tener amor propio. Debemos de aprender a amarnos. Hace muchos años yo escuché a un pastor que él predicaba y él decía: cuando yo me casé,
Fue un momento de mi vida donde yo dije, bueno, ya he logrado esto, me he dedicado a hacer esto y el otro, entonces ahorita ya quiero casarme, me voy a casar. Y cuando yo me casé, dijo él, yo me casé entendiendo que yo me casaba porque yo tenía amor para darle a la que iba a ser mi esposa. Yo me casé porque yo tenía amor para darle, porque yo me había tomado un tiempo para buscar ese amor, amarme a mí mismo y llenarme del amor de Dios, tener ese amor por mí también para poder dar el amor. Hoy muchos matrimonios llegan buscando amor y ese es el problema. Entonces todo el tiempo quieren, dame, ámame, quiero que me ames, quiero que me des, demuéstrame tu amor, y va a pedir muestras de amor y cosas de amor y de amor, pidiendo amor porque no tiene amor para dar. Pero lo que nosotros debemos de tener es amor para dar, porque el amor es una siembra. Si sembramos amor, vamos a cosechar amor. Entonces lo primero que tenemos que tener en nuestras vidas es ese amor. Entonces que las iglesias se llenen de valientes, que se amen y que amen a los demás, porque el amor es un arma poderosa. El amor es un arma poderosa, tremenda. Cuando pagamos bien por mal, hermano, eso es impactante en el corazón de muchos. Dios nos pagó bien por mal, Dios nos dio amor en lugar de odio, y merecíamos nosotros muchas cosas malas, condenas y juicios, pero Dios lo que nos dio fue amor y nos desbarató. ¿Cómo pelear en contra del amor de la persona que te está amando? Entonces tenemos que pedirle al Señor ser valientes, llenos de amor, que nos amemos primeramente a nosotros mismos, para poder soportar muchas cosas. Entonces miren pues, cuando te amas a ti mismo, tienes el amor a Dios, tienes el amor a ti mismo, vas a poder amar a los demás, y esto te va a ayudar para poder luchar en contra de esto. Entonces yo veo que David luchó con muchas cosas, ustedes se dan cuenta, él luchó muchas, él fue un guerrero tremendo, valiente. David era tremendo guerrero de Dios. Pero una de las cosas que él empezó a luchar fue con el menosprecio. Él luchó con el menosprecio. Entonces, se dan cuenta la relación que tiene de amarnos. ¿Por qué es importante que te ames? ¿Por qué es importante que te ames? Porque en esta vida te van a menospreciar muchos. Y si te menosprecian y tú no tienes amor por ti mismo, ese menosprecio te va a afectar. Pero el que se ama, tiene amor, ¿será que el menosprecio le afecta? Lucha y lo vence como valiente delante de Dios. Entonces, tengamos ese amor en nuestro corazón y como guerreros de Dios, luchemos en contra del menosprecio que va a venir a nuestra vida. Ha venido, viene o puede venir. Y miren, cuando nosotros empezamos a ver, yo marqué algunos, es una enseñanza, pueden verla, pero de los menosprecios en los cuales se enfrentó David. Uno de ellos fue con el menosprecio de su padre, ¿se recuerdan? Cuando llega el profeta Natán a buscar al ungido de Dios, y dice ahí el ungido de Dios, un hombre alto, bien parecido, y el Señor le dijo, no es él. Dios ve el corazón, él no es. Entonces el profeta tuvo que esperar, llámame a tus hijos, empezó a entrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, nada, 7. Y luego estos son todos tus hijos. Pero miren pues, el papá llamó a sus hijos, los llamó. Y luego le dice al profeta, estos son todos tus hijos. Faltaba uno. ¿Dónde estaba ese uno? Ese estaba cuidando las ovejas. No había algo así como menosprecio. El papá va a ungir a alguien. Y entonces empezó a llamar a todos y ¿tienes a uno? Ah, sí, digo, ahorita que me acuerdo, pareciera como que, ahorita me acuerdo, bien, tengo a uno, David, pero él está cuidando las ovejas. Él es un niño. Su papá no creía tal vez que él pudiera haber sido el ungido. Y llega David y él era. Tuvo que enfrentar el menosprecio de su padre. Y quizás tal vez en otras cosas. Porque miren, hermanos, pueden haber muchas cosas. A veces los padres pueden llegar a menospreciar a sus hijos. O a uno de sus hijos. Y cuando ustedes le preguntan al papá o a la mamá, es que usted quiere a uno más. No, dice, todo padre dice eso. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? ¿Será de verdad cierto? Que no hay ninguno como Jacob que apreciaba más a José.
será. Todos los países, no, yo a todos los quiero así igualitos. Todos son mis hijos. Si todos me dolieron, y a todos los quiero igual. Pero ya en el momento de mostrarlo a veces no se ve igual. Visita más al malcriado, le dan más a la malcriada, andan detrás de la... Y el que está bien portado, a ese ni coco le ponen. Todo su corazón y su preocupación es por el que está mal. Y es que él me preocupa, el otro me da paz, por eso no le pongo coco, ¿y qué me importa? No, ¿cómo así? Es porque da paz, también hay que darle tiempo, hay que cuidarlo, hay que amarlo, hay que visitarlo, hay que hacerle un su almuerzo en el día del cumple, no solo al otro o a la otra. Entonces, muchos hijos han tenido que sentir con el menosprecio de sus padres. Muchos a veces les ha tocado vivir un menosprecio bien duro, porque resulta que la señora, ¿verdad?, se casó muy enamorada, tuvo 5 hijos, y de repente él la engañó y se fue. Entonces ella agarra un odio en contra de él, está enojado y enojada, ¿verdad?, y quisiera que le cayera un rayo en la cabeza y que después de eso lo atropellara un tráiler. Y resulta que uno de sus hijos tiene toda la cara de él. Y muchas lo han tratado mal. Es que te pareces a tu tata, me recordás a ese hombre. Y puede tener ese menosprecio. Abuelos que menosprecian a veces a unos nietos. Entonces todos a veces hemos pasado con un tipo de menosprecio. Tal vez no voy a contar cosas muy profundas de alguien, pero me contaba, ves que cuando era pequeña, su abuela, quítate de aquí, ándate de aquí para allá. Venite, mijito, tú sí. Y jalaba a sus otros nietos, porque eran así de ojitos verdes, azules. Ándate de verga. Y la maltrataba. Son menosprecios a veces que hemos tenido que luchar, pero como valientes de Dios debemos de entender que Dios nos ama. Si alguien te menospreció, ten en cuenta que el más importante te ama. Amén. Y que debes de tener ese amor, llenarte de ese amor para seguir luchando, porque hermanos nos siguen menospreciando, hombre. Seguimos luchando con el menosprecio. El de sus hermanos, ¿se recuerdan? Llegó David a dejarles queso. Allá va en su morral, lo que llevaba su morral primeramente era queso, ¿verdad? Comida, unos quesos para el rey, para sus hermanos. Y él llega y ¿qué está pasando aquí? Y los hermanos ahí, con él sí bien valiente, va, pero con el gigante ¿qué? ¿A qué estás haciendo aquí? Le digo, lo que pasa es que tu corazón es malvado. Anda, cuídate las pocas ovejas que tenés. ¿Con quién las dejaste? Ándate para la casa. Menospreciaron a su hermano. Y pregunto, ¿sabían ellos o no que él era ungido? ¿Sabían ellos que él era el próximo rey? Sí, y lo menospreciaban. Entonces a veces uno se tiene que enfrentar al menosprecio de los hermanos, tanto en la sangre como espirituales. Que no te sorprenda que en la iglesia un hermano te menosprecie. Aguanten, el maestro de doctrina dice. Aguante al hermano predicando, aguante. Pues sí, aguante, y que aunque le duela, ¿qué? Pero tú no dejes que eso llegue a tu corazón y te menosprecie. Entonces tus hermanos a veces te pueden llegar a menospreciar. El rey Saúl también lo menospreció, ¿verdad? Cuando lo vio, joven, pequeño, no, digo, este no es guerrero. ¿Cómo va a luchar contra Goliat? No, le dijo él, mire, cuando un león o un oso agarra una oveja, yo voy y la agarro, se la quito y este gigante igual lo va a caer. Bueno, dijo el rey, pues que el Señor vaya contigo, pero lo había menospreciado. Y a veces, hermano, hay personas en las iglesias que han sido menospreciados por sus autoridades y no se han dado cuenta el siervo y la sierva que Dios les envió, que tenían ahí. Y a veces se cumple aquel dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido, por haberlo menospreciado. Dios lo puede poner en otro lugar donde lo va a levantar y lo va a exaltar. Entonces, como ministros debemos de tener cuidado. Pero si un pastor te ha menospreciado, sana tu corazón. Te digo, no es la primera ni la última vez que a veces va a pasar en este caminar, porque hay pastores que dejan mucho que desear, o dejamos mucho que desear a veces. Y puede haber un menosprecio, hermano.
Y que Dios nos ayude a poder vencer todo esto con la ayuda del Señor. ¿Quién menospreció también a David? Goliat, ¿verdad? Ay, dijo, ¿y por qué envían a un niño a pelear conmigo? ¿Por qué venís con un palo como si soy chucho? Le dijo, te voy a matar, le dijo, voy a quitarte la cabeza. No, le dijo David, yo te voy a quitar a ti la cabeza, porque el rey de Israel me ha entregado en tus manos. Y se mochó el gigante, hermano. A veces Satanás nos menosprecia, porque él no puede ver lo que Dios sí ve en ti. O él puede ver lo que Dios ve en ti. No. A veces te menosprecia, pero el Señor está haciendo algo en lo oculto en tu corazón y en ti. No te dejes intimidar por los gigantes, los problemas, ¿verdad? Goliat figura en muchas cosas. También cuando vemos a Absalón, hermano, tiene un tipo de menosprecio con su padre, porque cuando ustedes miran en 2 Samuel capítulo 15, verso 4, él dice, ay, ¿quién me diera a mí para ser juez de Israel? Entonces les haría justicia. ¿Qué estaba diciendo de su padre? Lo estaba menospreciando. Él no hace justicia. No es un rey justo, no hace justicia. Entonces hay padres que a veces están lidiando con el menosprecio de sus hijos por muchas cosas. Entonces, como padre, fortalécete en el nombre de Jesús. Fortalécete, porque sé que Dios puede cambiar el corazón también de los hijos. ¿Y cuántos hijos no han menospreciado a sus padres? Y Dios cambia eso, hermanos, y después se llenan de amor por ellos. Amén. También al rey David lo despreció Simei. ¿Se recuerdan de ese hombre? Epa, hombre sanguinario, como le hiciste al rey, así te hace uno de tus hijos. Epa, el Señor te está pagando todo lo malo que tú hiciste. Y David iba ahí y le dice su siervo, ¿verdad? Señor, deja que le quite la cabeza a ese perro. No, le dice, déjalo. Quizás, dice David, el Señor lo mandó a que me maldiga, pero si no fue, sus maldiciones se convertirán en bendiciones. Dice una versión, qué lindo eso, ¿no? Entonces deja que la gente te maldiga, tú sigue caminando, déjalos, porque las maldiciones que hagan en contra de ti se van a convertir en bendiciones. Y no dejes que ese menosprecio de las personas lleguen a ti. Pero ¿sabes qué significa ese nombre, Simei? Significa famoso. Entonces hay gente que a veces empieza a tener fama, empieza a ser reconocida, y a veces te puede llegar a menospreciar. ¿Quién es? Y te llegan a menospreciar y no se dan cuenta que tú eres un príncipe del pueblo de Dios, en el cual Dios tiene planes y propósitos para tu vida, tremendos y grandes, hermano. Tremendo eso, cuando la gente menosprecia por alcanzar fama. Y así hay personas que menosprecian tantas cosas. Y se recuerdan que también a quien menospreció a David fue Mical, la esposa, ¿verdad? Terminó menospreciando. Miren, por lo menos aquí hay 7 menosprecios en los cuales David tuvo que pasar. Quizás hay más, pero él tuvo que enfrentar también el menosprecio de su cónyuge, de su esposa. Y así algunos menosprecian al esposo o la esposa que tienen, a veces por grados académicos, por otras culturas, por otras cosas. Pueden llegar a menospreciar a su esposo, a sentir vergüenza de él o algo, y eso no es correcto. Dios no quiere eso. Pero si alguien ha pasado por eso, que en el nombre de Jesús el Señor los llene su corazón de amor, y ellos se amen cada día más. Se amen cada día más. Amén. Es que cuando nosotros empezamos a recibir el amor de Dios, hermano, ¿no será más grande el amor de Dios que el de una mujer, que el de un hijo, un hermano, un padre, un tío? Sí, es más grande, más pleno, y Dios lo llena todo. Entonces, que el amor de Dios sea nuestra prioridad, que nos amemos y aprendemos a amar a los demás, y como valientes luchemos en contra del menosprecio. Entonces David luchó y venció el menosprecio. Tú eres un valiente de Dios. Sigue luchando, sigue venciendo el menosprecio. Amén. Aleluya. Cuántas cosas hablar de esto, hermano, por lo cual uno ha pasado. Tremendo. Pero yo le decía al Señor ese día, hace muchos años, hermano, me invitaron a predicar a una vigilia, y entonces a mí me tocó el primer turno, porque el hermano se hacía una vigilia aquella que empezaba creo que a las 5, a las 6,
y paraba a las 6 de la mañana. Solo había break para tomar un cafecito, algo, y voy a hacer, hermano, a seguir así. Entonces a mí me tocó la primera administración de la palabra y compartir y lo que Dios había puesto en mi corazón y todo. Entonces luego pasó otro hermano y empezó a compartir también. Al final, cuando tuvimos ese break, estábamos tomando un cafecito, estaba yo acá sentado y pues llegó otro hermano, me lo presentaron y todo, y se me quedó viendo, mucho gusto, era un hermano, no era ministro, no era un hermano, ¿de dónde era? Y empieza a hablar con el pastor que me había invitado, y le dice, mira, le dice, así se debe predicar como se predicó, ahorita la gente hay que darle palo, hay que darle duro a la gente no entiende, hay que darle duro, como nadie me empieza a hablar, hermano, y yo callado, porque yo no le había hablado hacia el pueblo, ¿va? Yo le había hablado a los hermanos, les había compartido una palabra, ¿va? Pero me empezó a agarrar y a hacer tirar, como menospreciando lo que yo había enseñado. Y yo dije, bueno, dije, Señor, ¿verdad? Primeramente le dije, Señor, primero qué rico, dije, porque si algo me va a llenar de orgullo, mejor pínchame de una vez, ¿verdad? Que pásame por humillación, a que no me llene de orgullo, primeramente. Segundo, que ese menosprecio no haga que yo pare de predicar, ¿por qué? Si a él no lo edificó, a otros sí los ha edificado. Entonces no te detengas tú por el menosprecio. Otra vez en un estudio de pastores, estábamos allá cuando estaban dando, en ese momento estaba dando un hermano unas prédicas que había, el apóstol tenía y estaba dándolos a los pastores, y entonces todos pasaron, ¿verdad?, a recoger. Entonces yo hice mi colita, hermano, y cuando paso para que me dé, no hay, me dijo, esto es solo para pastores, me dijo. Así, hermano, le dije, yo soy pastor. Ya no hay, me dijo. Y siguió dando. Bueno, le dije, ¿sabes? Imagínense, me fui, ¿va? Señor, le dije, qué rico. Me dolió, sí, pero qué rico, le dije. Y ayuda a mi corazón. Ayuda a mi corazón. Entonces, ahora bien, aunque a uno lo menosprecien y no lo reconozcan, si Dios te reconoce, aunque los demás no te reconozcan, aleluya, ¿qué importa? No dejes que el menosprecio te afecte a ti. No dejes que el menosprecio te lleve a ser una persona que entre, ¿cómo se llama esa palabra? Pero es como una lástima, ¿cómo se llama? Pero conmiserarse o conmiserable, pero la cuestión está a sentirse el mismo miserable, a sentirse, darse lástima al mismo, pues. No. Tengamos entendido, ¿nos van a menospreciar? Sí. ¿Por eso nos vamos a detener? No. Porque somos valientes del Señor, somos amados de Dios, tenemos amor de Dios en nuestro corazón. Amén. Ok, vamos a avanzar a este otro. ¿Por qué el tiempo tan rápido? Josué, su nombre significa Jehová salva. ¿Se recuerdan que es una relación con el nombre Yeshua? Jesús. El nombre Josué es una relación, o significa también el nombre Jesús, porque Jesús también su nombre es Jehová salva. Entonces, quiero hablar algo acerca de este valiente. En Deuteronomio 3:28 dice: dale instrucciones a Josué y ayúdale a ser fuerte y valiente, porque él llevará a este pueblo al otro lado del río y él hará que hereden la tierra que ves. ¿Qué instrucción le dio el Señor a Moisés respecto a Josué? Ayúdale a ser fuerte y valiente. ¿Por qué Josué tenía que ser fuerte y valiente? Y se recuerdan el famoso pasaje, Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Y decía alguien hace muchos años, no se me olvida eso, la recompensa del valiente y esforzado es que el Señor está con él. Decía, sí, porque el Señor no va con los cobardes, o sí, caminando. Los ayuda, sí, a salir de todo, yo sé, pero él quiere que seamos valientes. Entonces el Señor le ministra a Moisés y le dice: mira, dale instrucciones a Josué, ayúdale a que él sea fuerte y valiente. ¿Por qué debía ser Josué fuerte y valiente? Porque él llevará a este pueblo al otro lado del río y él hará que hereden la tierra que ves. Entonces, ¿saben qué puse yo como ejemplo en un subtítulo? ¿Cómo es un valiente? Un valiente continúa con la visión de su Señor. Porque esta visión de introducir el pueblo a Canaán era de Moisés. Esa visión era de Dios. Entonces, un valiente tipo Josué sigue con la visión de Dios. No se detiene. Continúa y avanza hasta hacer lo que Dios dijo
que se debería de hacer. ¿Por qué no se detiene? Porque su nombre lo dice, Jehová salva. Él sabe que solo el Señor puede salvar. Hoy, amados hermanos, se necesitan de valientes que sigan la obra de Dios, que continúen para llevar al pueblo hacia la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. ¿Ustedes no creen que se necesitan valientes así en las iglesias? Amén. Miren, ¿cuántos esperan acá el rapto? ¿Qué pasa si el Señor no viene todavía? Y va a pasar unos años más. Nosotros no queremos eso, no anhelamos eso, nosotros queremos que sea en nuestro tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si el Señor todavía retarda un poquito más, da un tiempo? ¿Qué va a pasar con toda la generación de predicadores que ya tenemos nuestros años? ¿Qué creen que va a pasar? Se van a ir con el Señor. ¿Ahora qué? La visión se detiene. Continúa. Entonces, ¿qué tiene que haber en las iglesias? Josué. Hombres y mujeres estilos Josué que sigan. Y miren lo que dice este pasaje. Josué 1:2, palabra de Dios para todos. Dice: puesto que mi siervo Moisés ha muerto, prepárate tú para cruzar el río Jordán con toda esa gente y llegar a la tierra que les voy a dar a los israelitas. Entonces, amado hermano de Dios, por favor, en el nombre de Jesús, llénate de valor, sigue preparándote, porque tú no sabes si el Señor te va a llamar para que sigas llevando a su pueblo hasta la tierra prometida. Tú no lo sabes, el Señor sí lo sabe. Tú no sabes si Dios te ha escogido para que seas un ministro, para que seas un apóstol, un profeta, evangelista, pastor, maestro. Tú no lo sabes. No puede ser, hermano. ¿Qué pasa cuando en una iglesia el pastor fallece? ¿Qué pasa? Se dan cuenta que normalmente se divide. Y se dan cuenta que normalmente mucha gente a veces deja de ir a la iglesia. ¿Por qué? ¿No se debería haber levantado un Josué ahí a seguir con la visión? ¿O su esperanza estaba en el Moisés, en el hombre? Se necesitan de hombres que sigan con la visión. Bueno, nuestro pastor fue con el Señor, está disfrutando ya con el Rey. Nosotros seguimos hacia Canaán. Mientras terminamos nuestra carrera, él ya terminó su carrera. Ahora continuamos nosotros, hermanos, y seguimos adorando a Dios. Amén. Eso debe estar en el corazón del pueblo. No desanimarse: ay, ya se murió mi pastor. Ay, ¿quién como mi pastor? ¿Cómo así? ¿Cómo que quién como el pastor? Un montón y mejores todavía tiene Dios. Pero Dios va a levantar hombres valientes, entendiendo que Jehová es el que salva y la visión debe continuar. Pues tenemos una visión en nuestro corazón de llegar a la tierra prometida, de ganar a los perdidos. Es parte de la visión, ganar a los perdidos y conservar a los que ya están salvos, hermano, que no se pierdan. Pero llegar a esa tierra donde fluye leche y miel, espiritualmente hablando, y después de una manera celestial, porque hay gente que está introduciendo en el Canaán espiritual, pero luego viene un Canaán celestial, hermano, donde fluye, donde el cielo y la tierra son nuevos, todas las cosas viejas pasaron. Debemos de seguir caminando. Entonces, ten presente en eso. Tú eres un Josué valiente. Prepárate y sigue con la visión. Sigue en el nombre de Jesús. No te desanimes. Sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Amén. Gloria a Dios. Miren lo que dice esa palabra: prepárate. Wow. O en la Reina Valera aparece como levantarse. Ustedes la pueden ver, pero miren todas las definiciones. Quiere decir despertar. Es decir, Josué, despiértense, dice el Señor. Despiértense, no se duerman. Afírmense. Arráiganse, afírmense. Ármense, quiere decir armar. Quiere decir seguir hacia adelante. Quiere decir cumplir.
Prepárate, Josué, despiértate, afírmate, ármate, sigue hacia adelante y cumple lo que Dios te dijo. Cumple en el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjense que yo acostumbro siempre y pueden darse cuenta aquí unas ovejitas, pero yo normalmente siempre le digo, prepárate, siempre tengan un tema, les digo, tengan un tema preparado, siempre, por cualquier cosa, así les digo, prepárense, y no que lo agarren en curva uno por cualquier circunstancia. Imagínense que de repente el pastor está en fiebre, viendo en fiebre, que no puede ni moverse, entonces ese día no hay prédica. Ese día tiene que haber prédica o no. ¿De dónde? De los valientes, de los Josué que hay en la casa. Entonces Dios te va a levantar, te va a equipar cada día. Amén. Bueno, sigamos avanzando, hermanos. Lindo aprender de la palabra. Miren este otro nombre, Eliadá. Este también era otro valiente según las escrituras. ¿Y saben qué significa su nombre? La sabiduría de Dios o conocimiento de Dios. Entonces, ¿cómo tiene que ser un valiente? Tiene que tener sabiduría de Dios. ¿Qué dice Santiago 1:5? El que es falto de sabiduría, pídala y Dios la dará abundantemente y sin reproche. Entonces somos faltos de sabiduría. ¿Qué hay que hacer? Pedir. Mateo 7:7, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, tocar y se os abrirá. ¿Qué debemos de pedir? Sabiduría. Los valientes de Dios tienen que ser sabios. Tenemos que tener sabiduría, pedirle a Dios sabiduría. Pero miren lo que dice en 2 Crónicas 17:17. De Benjamín estaban los siguientes: Eliadá, valiente guerrero, al frente de una fuerza de 200,000 armados de arcos y escudos. ¿En dónde estaba este valiente Eliadá? Al frente. ¿Dónde están los valientes? Al frente. Y hermanos, cuando nosotros miramos esa palabra, estar al frente, ¿saben qué dice? Que no retrocede, que está hacia adelante. No retrocede. Ese es un valiente que está al frente. Entonces todos nosotros debemos de estar como valientes al frente y no retroceder. ¿Se recuerdan la figura que hay en el león, verdad? El león que no retrocede para nada. ¡Hala, gran hermano! Que es una de las figuras que aparece de los 4 seres vivientes, ¿verdad? Cara de hombre, cara de buey, de águila y de león. El león no retrocede para nada. ¿Y nosotros de qué tribu somos? De la tribu de Judá. Y la tribu de Judá está representada por un león. Entonces, hermano, nosotros no tenemos que retroceder. Tenemos que ir hacia adelante. En este caminar vas a ver mucha gente que se para, que se sienta, que retrocede, que se desanima, pero tú tienes que ir hacia adelante, hermanos. Animando, claro, en ellos, animando, consolando, diciendo, vamos, levantemos, caminemos, pero no te tienes que detener, tienes que seguir. Yo te animo en el nombre de Jesús a que sigas adelante, veas lo que veas, sigue adelante, no te desanimes. Muchos van a fallar, muchos van a cometer cosas impensables, pero nosotros no nos detengamos por eso. Sigamos adelante. Porque nuestra mirada debe estar puesta, según la Biblia, en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. Y hermano, Jesús fue valiente. ¡Ah, no, hombre! Si hablamos del valor del Señor Jesús, ¿qué dijo él? Mi alma, hermano, a mí ese versículo toca mi corazón. Mi alma está turbada hasta la muerte. ¿Qué diré? Padre, líbrame. No, pues para esto he venido. Por eso es que yo entiendo que cuando él está en el Getsemaní, él está diciendo, líbrame esta copa. Él no está diciendo, Señor, no quiero ir a la cruz. Porque entonces hubiera una contradicción cuando él dijo, antes de ir a la cruz, dijo, mi alma está turbada. ¿Y qué dijo él? Le diré al Padre, líbrame. No, yo no le voy a decir, líbrame. Pues para esto he venido. En Lucas capítulo 24, cuando encuentra a los discípulos de camino de Maús, él los reprende y ¿qué les dice? Tardos de corazón, duros de entendimiento. ¿Acaso ustedes no sabían que el Mesías debería de pasar por todo esto? Sin embargo, vienen tristes, desanimados. Entonces el Señor no pudo haber tenido eso en el Getsemaní. Yo no lo veo así. Él está diciendo, líbrame de esta copa. Porque parte de ello, sabes que Satanás lo quería matar, o no lo intentó matar varias veces Satanás.
Lo quería matar tirándolo desde un despeñadero, desde que era niño, ¿verdad? Por Herodes, mandó a matar a los niños en un despeñadero, lo quisieron apedrear muchas veces, lo quería matar. Entonces el Señor nos estaba diciendo, porque en Hebreos dice que Él en los días de su humanidad hizo rogativas y súplicas con Dios. ¿Y qué dice? Y Dios lo libró, ¿o no dice que Dios lo libró? Eso era una controversia ahí. Jesús, hombre valiente, fortalecido en el Señor. Entonces, amados hermanos, sigamos hacia adelante. Dice, marchar a la guerra. ¿Estamos en guerra o no? Estamos en guerra contra Satanás. Tenemos que seguir marchando y marchando. Dice enfrentar las situaciones, no huir de ellas. Entonces que el Señor nos dé valentía, nos dé sabiduría para enfrentar los momentos duros de la vida. Fíjense que esto lo he hablado de muchas veces, ese momento cuando vi esa película de En busca de la felicidad, que está basada en una historia real. ¿Cuántos han visto esa película, En busca de la felicidad? Muy bonita, ¿verdad? Tremendo lo que pasa a ese hombre. Pero ¿saben qué? Tocó mucho mi corazón cuando él llega con su niño en sus brazos y él tiene que correr a los refugios, llegar antes, porque si llega tarde todo se llena y ya no puede dormir en los refugios. Y un día llegó tarde y tuvo que dormir en un baño del metro, ahí con su niño en el baño tirado. Pero cuando él llega, un día está en la iglesia con su niño y está en brazos así. Y eso a mí me conmovió el corazón, lo que decía la alabanza. Y él estaba llorando, porque la alabanza decía algo. Cantaba, ¿verdad? Así decía, Señor, le decía, yo no te pido que quites la montaña, sino que me des fuerza para escalarla. Cuando yo oí eso y viendo la situación, yo me puse a llorar en mi corazón, porque yo dije, cierto, que viene un problema.